Para entender esta historia hay que entender primero otra diferencia. El origen de lo que hoy conocemos como Love Letter My True Feelings en realidad se remonta a julio de 2020 y el juego Yandere Simulator. Es posible que a muchos les suene el juego por nombre, pero que no estén tan enterados de todo lo que ha acontecido en torno a este juego, que es muchísimo. A muy grandes rasgos, Yandere Simulator fue un juego súper viral que lleva estancado en lo que dentro del mundillo se le llama el infierno de desarrollo desde aproximadamente 2017. Comenzó a desarrollarse en 2014, se volvió extremadamente popular en internet desde sus primeras versiones, y eso llevó a que su desarrollador, Alexander Mayhan, mejor conocido como Yandere Dev, recibiera miles de dólares mensuales a través de donaciones y Patreon durante el desarrollo del juego. A lo largo de esos primeros 6 años de desarrollo, tanto Alex como su juego se vieron involucrados en muchísimas polémicas, demasiadas para entrar en detalle en este video, pero de las cuales puedes encontrar más información en otro video en este canal, lo cual en algún punto llevó a que mucha gente perdiera la confianza en el juego y que este se quedara estancado sin recibir actualizaciones durante meses. Eso, junto con el odio generalizado que se generó hacia Yandere Dev, dejó el avance del juego en un punto muerto, y en dicha situación, al haber aún una comunidad muy interesada en un concepto como el de Yandere Simulator y la concepción popular de que el motivo por el cual el juego no avanzaba es porque Yandere Dev era un programador malísimo, hizo que muchas personas se dijeran: hey, yo puedo hacerlo mejor. Entre 2020 y 2022 comenzaron a salir de todas partes juegos que intentaban replicar el concepto de Yandere Simulator de manera más rápida y eficiente de lo que el trabajo de Alex lo estaba haciendo, y resultado de esto se conformaron decenas de equipos de desarrolladores independientes que buscaban ser el nuevo y mejorado Yandere Simulator. Lo cual podía verse como algo noble y tal vez incluso como una experiencia divertida, pero realmente no lo era, porque en ese entonces el ponerte a la cabeza de un proyecto de estos era ponerte una diana en la espalda para tener a Yandere Dev llorando en tus mensajes privados. Miren, al menos para este punto lo que es importante saber es que en ese entonces, cada vez que salía y se volvía popular un juego que trataba de ser alguna especie de sucesor espiritual de alguna manera de Yandere Simulator, Yandere Dev solía irle a reclamar directamente a los líderes y los desarrolladores de estos juegos, acusándolos de estar queriendo sabotear su propio proyecto. Si te interesa saber más sobre este tema de Yandere Dev en concreto, hay un video en este canal que lo resume bastante, pero es de 2020, así que no te extrañes ni te asustes si mi voz suena rara. Esto se repitió en realidad varias veces, la primera con un proyecto fan llamado Watashi no Mono, que es una forma muy traductor de Google de decir algo que es mío, el cual fue cancelado debido a encontronazos con Alex y su comunidad. Cosa que no le gustó a mucha gente, que percibía que Alex estaba tratando de manera coercitiva de frenar el progreso de proyectos que le hicieran competencia. Y en medio de esta batalla campal en contra de Yandere Dev, hubo un proyecto que nació con la intención directa de hacer todo lo que Yandere Dev hacía, pero mejor, más rápido y de paso haciéndole enojar lo más que se pudiera. En junio de 2020 el youtuber Dr. Apis presentó un proyecto fan titulado Lovesick, una demo que aseguraba ser una versión optimizada del juego que supuestamente fue programada en 2 semanas por solo 2 personas, y publicó un video en el que lo presentaba para comenzar a armar un equipo de desarrolladores y artistas para avanzar el proyecto. Y a pesar de que en ese punto el juego se veía exactamente igual a Yandere Simulator, en realidad recibió bastante apoyo de gente que buscaba alternativas al trabajo de Yandere Dev y de paso burlarse de él bajo la idea de que alguien hizo mejor su trabajo de 6 años en 2 semanas. Hay que entender que para este punto Yandere Dev era considerado el programador más incompetente de la historia y probablemente una de las figuras más odiadas de la escena de los videojuegos indie. Si era o no sacado de proporción o si esto era algo merecido, pues eso es algo un poco más subjetivo en todo caso. Pero es importante resaltar que el odio colectivo que la gente le tenía a Yandere Dev era el motivo por el cual la comunidad estaba tan abierta y dispuesta a darle apoyo y atención a cualquier proyecto que propusiera un mínimo de mejora con respecto al concepto de Yandere Simulator. Era una dicotomía extraña porque a pesar de que muchísima gente amaba el concepto y la base del juego, a la primera oportunidad dada, todo el mundo iba a buscar jugar a cualquier otra cosa que lo hiciera mejor con tal de no jugar al juego de Yandere Dev. Y en esta misma nota fue que la gente comenzó a interesarse en este proyecto y se quisieron incorporar al mismo. Y conforme el interés hacia Lovesick creció, fue que Yandere Dev comenzó a romper las bolas.
Yandere Dev en un inicio se limitó a tirar el video de Dr. Apis, pues este usó música de Yandere Simulator, la cual tenía derechos de autor, pero Dr. Apis simplemente se limitó a resubirlo sin la música. Poco después, Yandere Dev tomó el paso extra de contactar directamente a Dr. Apis con una serie de reclamos, yendo desde que Lovesick no era más que un pobre plagio de todo su concepto, que hasta su nombre era un plagio de su trabajo, pues supuestamente este pensaba eventualmente cambiarle el título a su juego, que la existencia de su proyecto hacía ver mal a Yandere Simulator y que este utilizaba su plataforma para generar desinformación sobre el proyecto de Alex, que lo estaba saboteando y de manera críptica dar a entender que de no retractar el desarrollo de Lovesick, Yandere Dev podría atentar contra su propia vida. Sin embargo, y a pesar de lo lúgubre de dicha aproximación, a nadie le importó, pues no era la primera vez que Yandere Dev intentaba hacer algo así. Y en cambio la respuesta del equipo de Dr. Apis fue, justamente, comenzar a trabajar sobre lo construido de manera que el producto final comenzara a alejarse poco a poco de la imagen de Yandere Simulator, comenzando por renombrar el proyecto como Love Letter, My True Feelings, y presentando al público al nuevo personaje principal, un personaje original apodada como Bow-chan. Y así comenzó. Gracias a los artistas y colaboradores voluntarios, Love Letter renovó su imagen totalmente, y la gente, al ver que este respondió a los reclamos de Yandere Dev simplemente con trabajo y progreso, la comunidad comenzó a tener esperanza de que esta pudiera ser la buena, y esa alegría duró más bien poco. A ver, sinceramente, en el papel y en el panorama general de aquel entonces, esto sonaba como una muy buena idea y un proyecto súper prometedor, especialmente con el precedente de que Dr. Apis y un colaborador llamado Outset lograron optimizar una versión beta de Yandere Simulator que corría de manera fluida a 60 cuadros por segundo y con animaciones mejoradas, y en ese momento parecía que estas eran las personas adecuadas para la tarea. Pero escuchando esto ahora es bastante evidente que la barra de calidad para la comunidad Yandere Simulator estaba en el puto suelo. Y esto realmente hizo que a mucha gente se le olvidara el hecho de que programar videojuegos no es algo fácil. O sea, sí, en parte sí es verdad que Yandere Dev no es el programador más competente del universo, pero también, siendo sinceros, la verdad es que es bastante complicado asegurar con certeza que la persona promedio podríamos hacer lo que él hacía mucho mejor. Al menos yo sé que yo no puedo. El punto de todo esto es que bajo la idea de lo mal programador que es Yandere Simulator, mucha gente se metía en su cabeza la idea de que ellos muy probablemente, si se lo proponían, podían hacer todo lo que Yandere Dev había hecho hasta ahora mejor al primer intento. Y esto se demostraba en que incluso el milagroso juego de Dr. Apis programado en 2 semanas, ni siquiera era eso. A través de conversaciones en Discord entre sus colaboradores, Dr. Apis llegó a admitir que en realidad el juego no fue desarrollado en 2 semanas, sino que fue en poco más de mes y medio, lo cual en perspectiva igual se puede ver como algo bastante impresionante. Pierde bastante del asombro inicial al reflexionar en el hecho de que todos los assets están robados directamente de Yandere Simulator, lo cual Dr. Apis también admitió. Claro, muchos de estos son igualmente de galerías de Unity, pero Dr. Apis los tomó directamente del código fuente de Yandere Simulator, junto con archivos residuales de otros proyectos fallidos muy similares a Yandere Simulator, como el ya mencionado Watashi no Mono, y otro que fue aún más catastrófico llamado Heartbreak, en el que Dr. Apis estuvo involucrado. Pero en su momento ocultó esto y vendió la idea de que lo programó de cero en 2 semanas porque, en sus propias palabras, su objetivo siempre fue fastidiar a Yandere Dev. Y esto sería la mayor explicación de todo lo que acontecería detrás de escenas con Love Letter. Como mencioné, todos y cada uno de los involucrados del proyecto eran voluntarios, lo cual tiene una serie de implicaciones. Primero que nada, que en cierta proporción tenían que trabajar con lo que había a disposición, por lo cual por muchos momentos el control de calidad no era muy riguroso que digamos. En el caso de la programación, todo se manejaba de parte de Dr. Apis y Outset, y este no tomaba responsabilidad ni supervisión sobre ningún otro aspecto. Para él, todos los apartados artísticos eran absolutamente secundarios, a pesar de que el motivo por el cual Love Letter resaltó por encima de Yandere Simulator es porque este era mucho más sólido justamente en ese apartado. Pero Dr. Apis lo tenía como la más lejana de sus prioridades. Este simplemente aceptaba todo lo que le venía y en la mayoría de los casos no daba créditos a los artistas por su trabajo o a lo mucho mencionándolos escuetamente por nombre en alguna que otra descripción.
Por supuesto, teniéndolos trabajando sin paga a absolutamente ninguno de ellos, además del hecho de que de por sí estaba involucrándose con personas sin experiencia en proyectos de este tipo y en varios casos con adolescentes y menores de edad en general. Debido a esta combinación de factores, las personas que participaron en el proyecto manifestaron la enorme falta de profesionalidad de Dr. Epis y cómo constantemente llegaba a tener choques con los colaboradores. En ese momento no se sabía mucho realmente, pues todo se mantenía a puertas cerradas. Eso hasta que poco después de haber comenzado el proyecto hubo un cambio que terminó requiriendo una reestructuración bastante significativa. El 31 de julio de 2020, a través de una cuenta de Twitter que hacía roleplay de Bao-chan, decía que pronto tendría que ir al peluquero y que dejaría atrás su ya conocido moño. Esto se debía a que ese mismo día Dr. Epis anunció que, y cito, tuvieron que deshacerse de su ex artista Shortcake, ya que ésta ha esparcido desinformación sobre el hecho de que ella creó el personaje, cuando en realidad fue una decisión técnica de grupo, ya que el color del cabello y así fue decidido por otras personas. El color del cabello y así. La respuesta de Shortcake, la artista a quien se le atribuye la creación de Bao-chan, salió ese mismo día, para aclarar que el personaje era su creación y que para nada fue un trabajo de grupo, sino que ella a lo mucho tomó algunas sugerencias para el tema del cabello y la paleta de colores, y que de hecho Shortcake diseñó a Bao-chan por gusto, no porque Dr. Epis se lo encargara, y tenía los bocetos y anotaciones para respaldar sus declaraciones. De hecho, era tan suyo que había aplicado para ponerle derechos de autor al diseño de Bao-chan, pero aún estaba en proceso. Y junto con eso, una captura en la que Dr. Epis le pedía permiso a Shortcake para robar su personaje y utilizarlo para la imagen del juego, por lo que Dr. Epis no tenía nada para decir al respecto. Esto llevó a que, sin tener otro remedio, el personaje principal recibiera un rediseño y que Dr. Epis lanzara un comunicado en su servidor de Discord aclarando que a partir de ahora todos los assets, diseños y cualquier material fan del juego le pertenecía a Dr. Epis y que se les haría firmar un contrato de confidencialidad a sus colaboradores, que recordemos son todos voluntarios y a nadie se le estaba pagando absolutamente nada. Es inconmensurable la poca seriedad y la dolorosa ironía de la incompetencia que Dr. Epis estaba manifestando. Porque recordemos que todo esto parte de la existencia de una comunidad que estaba ansiosa por un juego, pero que estaba inconforme con un desarrollador que por puros caprichos se la pasaba metiéndose en problemas, que se le había descubierto varias veces robando assets o arte de fuentes que no le pertenecían y que varias veces se le había agarrado en la masa, mintiéndole a su audiencia. Y lo jodido de esto es que con esta descripción tan escueta que te acabo de dar, ya no se sabe verdaderamente si estoy hablando de Yandere Dev o de Dr. Epis, porque para este punto podría ser cualquiera de los dos. El problema del Yandere Simulator original era la desconfianza que tenía la comunidad con su desarrollador por su falta de profesionalismo, su incapacidad de trabajar en un proyecto serio y su falta de compromiso con la calidad. Todas características que a lo largo de estos meses Dr. Epis estaba comenzando a manifestar a pesar de venderse como la mejor alternativa. Y además también tomemos en cuenta que en un principio todas estas cosas Dr. Epis se las recalcaba a Yandere Dev y ahora realmente cada vez estaba comenzándose a parecer más a él. Claro, con la pequeña gran diferencia de que Yandere Dev se comenzó a labrar esta reputación un par de años después de que Yandere Simulator fuera presentado, mientras que Dr. Epis ya estaba comenzando a manchar su reputación y su juego en apenas 11 días. Porque es otra cosa, no sé si están notando lo rápido que está avanzando la línea del tiempo. Todo lo que les he contado hasta ahorita sucedió apenas en cuestión de 11 días, y todavía falta más. Pues este escándalo llamó la atención de algunas personas acerca del espacio en línea en donde acontecía todo, el servidor de Discord de fans y voluntarios de Dr. Epis. Es importante tener en cuenta que Dr. Epis era alguien relativamente conocido y un tanto apreciado por la comunidad. Para cuando comenzó el proyecto de Love Letter, este tenía cerca de 100,000 suscriptores, por lo cual es evidente que su plataforma y servidor se terminó llenando de fans que también eran muchos de sus voluntarios. Dr. Epis manejaba su servidor de Discord con una jerarquía muy extraña, consecuencia de que aparentemente muchos de sus voluntarios trataban con demasiada intensidad de obtener el favor y la atención de Dr. Epis, en algunos casos trabajando largas jornadas de manera continua para tratar de complacerlo hasta extremos más ridículos, como es su ocasión en la que en medio de una llamada Dr. Epis dijo que le molestaba no tener una Nintendo Switch y varias personas de manera no irónica se ofrecieron a comprársela. En entrevistas a posteriori, muchos de los involucrados en el proyecto han manifestado que por la gran estima y la admiración que eso le tenían a Dr. Epis, le dejaban pasar muchas cosas que no deberían de ser para nada aceptables, y que de hecho
Consecuencia de eso, Dr. Apis trataba a sus colaboradores bastante mal. Declaraciones de al menos 4 usuarios involucrados en este proyecto revelan que Apis hacía de menos a todo el que no alabara su trabajo y a él, a quien le hablara mal, a quien no se riera de sus chistes. Cualquier persona que tuviera crítica al respecto del proceso de desarrollo o del juego era inmediatamente expulsado del proyecto. Con respecto a los artistas, solicitar algún tipo de créditos más allá de una mención como que se incluyeran sus redes sociales en la descripción de un video o que se le acreditara como el creador de alguno de los elementos del juego te convertía en un apestado tanto de parte de Dr. Apis como de sus colaboradores, siguiendo el juego para no perder su simpatía. Pero lo más grave de todo es que este equipo estaba lleno de menores de edad y adolescentes, y Apis mantenía cerca personas muy problemáticas solo porque le caían bien. Y esto comenzó con las acusaciones que verdaderamente empezarían a enterrar poco a poco el proyecto de Dr. Apis. La primera instancia en la que un miembro del equipo mostró comportamiento inapropiado fue uno de los actores de voz conocido como Sade, quien por algunas de las chicas involucradas era descrito como un buitre, una persona que le saltaba a la primera oportunidad a todas y cada una de las chicas con quien tuviera contacto, y esto lo hacía de maneras que llegaban a incomodar profundamente a varias de las chicas, tanto aquellas en el servidor colaborativo como algunas en la comunidad de fans, incluidas menores de edad. A través de capturas y conversaciones de Discord se confirmó que Dr. Apis era plenamente consciente de la situación de Sade, particularmente que una de las personas afectadas fue la propia Shortcake y la actriz de voz principal llamada Original B. Y dentro de la comunidad se especula ampliamente que las acusaciones en contra de Sade pudieron ser factores que aportaron a que Dr. Apis le estuviera entre ojos y que conllevó a los problemas que terminaron en la expulsión de varias personas del proyecto. No se sabe exactamente si Dr. Apis tiene una cercanía especial con este actor de voz, pero al tiempo se volvió bastante evidente que las acusaciones de acoso y grooming dentro del equipo y la comunidad eran desestimadas y mal vistas. Y poco después sería algo más evidente el porqué de esto. Pues alrededor de agosto de 2020, poco después de la salida de varias figuras importantes del proyecto, un chico de aproximadamente 13 o 14 años, a quien en este video llamaremos Nix por conveniencia, publicó un documento en el que contaba cómo fue víctima de acoso sexual por parte de Dr. Apis a los 10 años de edad. Eso sucedió cuando Apis era un youtuber de gameplays que utilizaba el username Dr. Lamcar y que formaba parte activa de la comunidad de Yandere Simulator. Nix comenta que este era bastante fan de Apis y que le tomó confianza desde el primer día que hablaron, al punto en que este se abrió rápidamente con él, tocaron temas como el bullying que este vivía en su época escolar, intereses personales que ambos compartían y, en palabras del propio Nix, desde la primera noche entrando en conversaciones de índole sexual. En todo momento, Dr. Apis conociendo la edad de este, junto con una serie de acusaciones muy graves como el exponer a Nix a material explícito, incentivar a tocarse mientras este hablaba con Apis y enviándole fotos subidas de tono tomadas por él mismo. Es un documento que se extiende a lo largo de 45 páginas en donde Dr. Apis es acusado de toda clase de comportamientos y conversaciones inapropiadas, además de manipulación, coerción, amenazas, entre una larga caterva de acusaciones, cada una más grave que la anterior y todo respaldado con pruebas y capturas de Discord. Nix asegura que esto aconteció a lo largo de más o menos un año y que no había sabido nada de Apis después de eso hasta que se popularizó su proyecto de Love Letter. Además, asegurando que Dr. Apis trató de disculparse con Nix, pero que este no aceptó sus disculpas al sentirlas vacías como una forma de tratar de hacer control de daños. Nix también mencionó que parte del motivo por el cual se decidió a sacar el documento es porque justo Apis estuvo hablando de manera ambigua, refiriéndose al asunto como el tema estúpido y viejo con el niño de 10 años, lo cual hizo a Nix sentirse agraviado y llevando a que liberara este documento. Dr. Apis no duró mucho en publicar una respuesta, en donde trataba varios temas de las controversias más recientes, pasando por el asunto de Sade, el abusador sexual a quien aseguraba que había despedido pero recontratado en secreto, de lo cual se arrepentía profundamente. También admitió haber enviado a sus seguidores a raidear y reportar en masa un video que criticaba su juego, respondía sobre varios miembros problemáticos del equipo de Love Letter, y sobre el tema de Nix, este admite que sí, todo fue real, que sucedió cuando Dr. Apis tenía 15 años, que realmente no se acordaba de que eso hubiera pasado, pero que si ahí estaban las evidencias, entonces debía ser cierto. Recalcaba lo repugnante que se sintió al haber leído esos mensajes, haber hecho todas esas cosas, y aseguraba haberse tratado de disculpar con Nix. Lo extraño de ese mensaje es que la mayoría de estas controversias no eran de conocimiento público, a excepción del tema de Nix, todo lo demás se sabía solo entre los voluntarios del proyecto y algunos miembros selectos de la comunidad, y siendo así daba la impresión de que Dr. Apis estaba tratando de aplacar el terreno por miedo a que se le viniera algo peor dentro de poco.
Y fue exactamente lo que pasó. Empezando por el hecho de que nadie aceptó sus disculpas, y todo el mundo lo vio como que ahora se estaba tratando de hacer responsable solo porque lo descubrieron y que tuvo miedo de perder el apoyo de su proyecto. Junto con eso hubieron más personas que salieron a relatar sus experiencias a través de un blog titulado Our True Feelings, en donde se relata con detalle todas las faltas de conducta atribuidas a Dr. Apis, tanto a nivel de falta de profesionalismo como temas más personales. Dr. Apis básicamente estaba arrinconado. Al saberse todas estas acusaciones, muchas otras personas terminaron abandonando el proyecto, dejando a Dr. Apis prácticamente solo. Y eso llevó a que últimamente el 23 de septiembre de 2020, Dr. Apis publicara un último video en su canal anunciando la cancelación del Love Letter, dando como motivo oficial que el desarrollo del proyecto estaba afectando su salud mental y que el ambiente de trabajo se había vuelto tóxico y que no le veía futuro el proyecto. Se tomó un descanso extendido, luego trató de regresar subiendo gameplays y un video autobiográfico, pero debido al pésimo recibimiento que tuvo, Dr. Apis eliminó su canal, abandonó todas sus redes sociales en 2021 y hasta donde se sabe, no ha regresado a internet desde ese entonces. ¿Sí notaron cómo todo esto pasó en 3 meses? La característica que en principio más llamaba la atención de Love Letter era supuestamente lo rápido que avanzaba, y esto realmente parece ser que le siguió hasta su puro final. Dr. Apis entre julio y septiembre de 2020 atravesó todo el camino de algo que terminaría como un usuario cancelado y al cual una comunidad entera ahora odia. Aquel juego en cuya propuesta mucha gente vio la oportunidad de ver ese gran concepto que había encantado a tanta gente hace tanto tiempo, traído a la vida de la manera correcta, terminó teniendo una caída más estrepitosa todavía que el simulador original. Y a Dr. Apis se le terminó viendo dentro de la comunidad como una persona todavía más despreciable que el propio YanderDev. Es por eso que desde el principio hice énfasis en la forma en la que el único motivo por el cual Love Letter existía era por las ganas que tenía Dr. Apis de querer fastidiar a YanderDev haciendo su juego mejor. Y después de eso, sabiendo que de hecho Dr. Apis en secreto tenía un proyecto fan fallido en su bolsillo, pues es bastante palpable la posibilidad de que ya de por sí tuviera cierto rencor o resentimiento con respecto a este tema. El problema es que es evidente que más allá de ese impulso inicial y de ver cómo la gente les daba tanta bola y cómo YanderDev se quería arrancar los pelos en consecuencia, Dr. Apis y su equipo no tenían ni la motivación, ni los recursos, ni un camino claro sobre cómo llevar su idea a un buen puerto, y sinceramente para este punto quién sabe si siquiera tenían las ganas. Porque en realidad si prestan atención, durante esos 3 meses el juego fue lo de menos, los avances que se hacían eran bastante mínimos y lo más que se llegó a tener fue media demo con el personaje nuevo y ya. La verdad es que todo se jodió tan rápido que ni siquiera dio tiempo de avanzar ni profundizar en lo que se supone que era la prioridad del proyecto, porque Dr. Apis estaba demasiado ocupado disfrutando de ser famoso y de ser visto como la persona que iba a destronar a YanderDev como para legítimamente ponerse a trabajar en su juego. Dentro de esta comunidad se suele tener el chiste interno de que todos los juegos de tipo Yandere están malditos. Desde inicios de los 2020 han salido varios proyectos tratando de hacer bien lo que se suponía que debía ser Yandere Simulator desde el principio, de no ser por todas las cagadas que ha cometido YanderDev en su trayecto. Y la gente que trata de hacer esto por lo general fracasa tras subestimar la titánica tarea que sería hacer algo así. Y en la mayoría de estos casos, más allá de simplemente ser un fracaso técnico, suele venir acompañado de reputaciones manchadas, carreras arruinadas y personas prácticamente exiliadas del internet. Puede ser un problema de comunidad, tal vez, pero yo considero que una gran proporción también radica en el reflejo de las motivaciones equivocadas a través de las personas en las que éstas se terminan convirtiendo. Cuando la motivación de emprender en un proyecto es solamente con la intención de encarar a otra persona porque puedo hacerlo mejor que tú, es algo basado en un impulso, lo cual muy probablemente no va a perdurar realmente en el tiempo. Es lo que pasó con Dr. Apis, que una vez ya obtenida la atención inicial que buscaba, demostró ser totalmente incompetente y absolutamente incapaz de manejar con la seriedad necesaria un proyecto como el que supuestamente quería llevar a cabo. Yo personalmente considero que no es imposible lograr llevar de buena manera un proyecto para crear un juego basado en este sistema y este concepto con miras a traer un producto de calidad, pero sí que considero que mientras la motivación sea el buscar hacer las cosas mejor que alguien, en este caso YanderDev, probablemente nunca va a aparecer una persona con el suficiente ímpetu para lograrlo. Porque si bien a veces las emociones negativas como la decepción o el rencor pueden servir como impulso para uno proponerse llegar a una meta, no funcionan como
la única motivación a largo plazo, porque un impulso es algo que se agota rápido y que, así como puede quemar muy fuertemente con mucha potencia, igualmente te termina apagando muy rápido. A día de hoy el tema con este tipo de juegos queda casi como un tema del pasado. Los juegos fan dejaron de aparecer, la viralidad de los mismos se extinguió y Yandere Dev, al igual que como lo fue en el principio de esta historia, es el único que queda. Aunque a día de hoy, 2025, a más de 10 años desde la aparición de Yandere Simulator, el juego sigue lejos de estar terminado. Ha avanzado en algunos aspectos, ciertamente, y no sería justo decir que no se ha progresado nada desde ese entonces en 2020, pero Yandere Dev sigue siendo afectado por la misma tendencia de no avanzar en su proyecto por meter material de relleno que no aporta mucho a un avance real. Ha estado incorporando el tema de las rivales, lo cual es un buen paso hacia adelante, pero por momentos sigue perdiendo el rumbo y la verdad es que tampoco ha mejorado mucho como programador ni como profesional, nuevamente poniéndose a incluir material inútil como easter eggs que no aportan nada o personajes como un acosador que se parece sospechosamente a él. Además de eso, desde ese entonces también ha recibido golpes de su reputación e imagen personal, habiendo sido objeto de acusaciones de manipulación, estafa y hasta acoso sexual a menores de edad, por lo cual no sería acertado decir que su situación ha mejorado demasiado, y más que eso, es el único que continúa adelante solo por necedad y tal vez porque no sabe vivir de otra manera. ¿Es posible llegar a ver un juego de estos plasmado en la realidad algún día? Pues, de ser posible, lo es, pero más que preguntarnos si es posible, sería menester preguntarse si hay alguien que a estas alturas pueda encontrar inspiración, ganas y una motivación correcta para hacer un último intento de llevar ese concepto que enamoró a tantas personas en 2014 a la vida, en forma de un producto funcional, divertido y con un inicio y un final claros. Pero por el momento, la historia de juegos como Yandere Simulator, Heartbreak, Watashi no Mono o Love Letter solo quedan como los fantasmas del fracaso, la decepción y de una comunidad entera que gira alrededor de un juego que lleva 10 años en desarrollo y al cual fácilmente le podrían faltar otros 10. Han habido muchos que lo intentaron, pero esta es la historia de Love Letter, la peor copia de Yandere Simulator. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Twitch y mi canal de envivos.jvt, en donde estamos todas las semanas. Ok, la pregunta es, ¿cómo bajo a este chamaco sin morirme yo y sin matarlo a él? ¡Oh! Además, puedes apoyar mis proyectos de terror, historias desde la tumba y psicosinfonía en YouTube, Spotify y Amazon Music. Puedes encontrar los links en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.